Muy bien, pues hola a todos, bienvenidos al programa del día de hoy. Es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Les habla Noé García y me acompaña, como siempre, mi amigo Oliker Gutiérrez, camarada. ¿Cómo estás, Oli? Hola, Noé, muy bien. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, también, como saben, desde el episodio pasado nos acompaña nuestro queridísimo amigo Yerli Mambre. ¿Cómo estás, Yerli? Muy bien, Noé, muchas gracias por tenerme aquí de vuelta. Es un gusto tenerte aquí, verdaderamente creo que es de mucha bendición, y creemos que hay muchas aportaciones, ¿no?, que puedes hacernos, ¿no?, en este programa, y sobre todo entendiendo lo que hemos platicado en otras ocasiones, que pues la intención de todo esto es poder servir, ¿no? Así es. Que ser de utilidad, y pues bueno, es nuestro ruego el pedirle a Dios que todo esto cumpla un propósito, ¿no?, en la vida de las personas que puedan llegar a escucharlo, y que bueno, también los pueda llevar justamente a lo que planteábamos el programa pasado, que es pues a pensar, ¿no? A pensar con respecto a su fe, ¿no? Así es. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando del tema que estábamos platicando el episodio pasado, que es el tema de las relaciones, ¿no? El vínculo que hay entre lógica y fe. Planteamos un poquito esta disyuntiva que se llega a plantear en algunos casos, ¿no?, de que son incompatibles. Ya platicamos de pues cuál es nuestra visión, ¿no?, de que más bien son compatibles, son complementarias, y platicábamos sobre los principios de la lógica. Platicamos también en qué consiste la lógica, ¿no?, para recordarle a los que nos estén escuchando. Decíamos que pues básicamente la lógica lo que hace es estudiar las reglas para lo que llamamos una inferencia válida. Se nos olvidó mencionar que la inferencia válida es justamente los argumentos, ¿no? Claro. La construcción de argumentos, creo que olvidamos mencionarlo, y a esta se llega a través de premisas, ¿no? Es decir, yo tengo unas premisas y a partir de esas premisas yo llego a una conclusión, que puede ser válida o puede ser inválida, dependiendo la construcción que yo haga de este argumento, ¿no? Y bueno, mencionar que está formada, o estas premisas están formadas por proposiciones, que pueden ser afirmaciones, pueden ser negaciones, pueden ser disyunciones o pueden ser condiciones, y a partir de esas llegamos o a verdades, o a contradicciones, o a consistencias, o a falsedades, o a inconsistencias, y a partir de todo este estudio es que surgen muchos principios de la lógica, ¿no?, que lo que buscan es regir justamente que el razonamiento se esté llevando por una línea adecuada, ¿no? Y bueno, pues el programa pasado ayer Yerli nos compartió algunos de esos principios, y bueno, obviamente nosotros, como siempre, buscando hacerlo a la luz de nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Entonces vamos a seguir platicando sobre esto. No sé si haya olvidado algo del programa pasado que sea importante mencionar o agregar, ¿no? Yo considero que parte de esa función que cumple la lógica también dentro de nuestra fe, dentro de nuestra doctrina, es justamente a construir esos argumentos válidos, ¿no? Y también a poder darnos cuenta o poder tener luz ante los argumentos que son inválidos, ¿no? O sea, que no tienen justamente ese fundamento lógico, ¿no? Y bueno, platicábamos también de cómo esa fe justamente es razonable. Yerli nos explicaba pues un poquito este concepto de culto racional, y bueno, también platicábamos acerca de la raíz de algunas palabras, ¿no?, que justamente tienen que ver con esto de lógica. Había una palabra muy interesante que ya no analizamos, que nos había comentado Yerli, ¿no?, y que se usa en la palabra y que tiene pues vamos a decirle como que distintas connotaciones, y sin embargo tiene una misma raíz, ¿no? Y es muy interesante porque justamente está relacionado con este tema, ¿no?, del culto racional. Sí, así es. Les comentaba aquí que en una conversación así que fuera del aire, les platicaba que al tener un poco más la oportunidad de estudiar referente a este tema, al poderlo desarrollar para compartirlo, encontré algo que se me hizo muy especial y se los quiero compartir. Y es una palabra que aparece en los originales manuscritos, ¿no? Sobre todo hablando del Nuevo Testamento, sabemos gran parte en griego, es la palabra anacrino o anácrino, no sé exactamente dónde iría ahí el acento, sí, pero es anacrino, que su base central es discernir, ¿no?
Pero nosotros de repente aún la palabra discernir necesitamos saber cómo qué significa, ¿no? Claro, en qué sentido, ¿no? Se utiliza. De repente la podemos llegar a tener como un concepto muy cristianoso porque lo hemos escuchado toda nuestra vida, ¿no? Sí, se utiliza de hecho muy frecuentemente. Se usa mucho, pero realmente, como les decía el episodio pasado, yo les preguntaría a los oyentes qué entienden por discernir, ¿no? O qué línea de pensamiento es consecutiva al escuchar la palabra discernir. Y yo les quiero plantear las acepciones que tiene esta palabra anacrino, y es juzgar, preguntar, escudriñar, interrogar, determinar, investigar, o llegar a una conclusión con base en una investigación o un raciocinio, ¿no? Que básicamente justamente es eso, ¿no? Pensar, ¿no? Eso, tan básico como eso. Completamente de eso, ¿no? Y cuando habla uno de discernir, y en este trabajo de pensar, generalmente es porque se plantean opciones. Uno tiene que discernir entre una cosa y la otra, lo bueno y lo malo, por ejemplo. Y en ese sentido, yo les platicaba que hay muchos pasajes en la Biblia que usan esta palabra originalmente anacrino, que al español se traduce de varias maneras, que para nuestro lenguaje ya cristiano, ¿no? De los que conocemos y hemos escuchado muchas veces predicaciones y demás, hay pasajes que no sabemos. Y nos lo sabemos en palabras en español y que tienen una acepción muy buena en el contexto de lo que están hablando, pero que a mí se me hizo muy interesante que es la misma palabra. Sí, la misma raíz, ¿no? Exactamente. Una, por ejemplo, tomé solo dos de muchos como ejemplo. La primera está en 1 Corintios 2:15. No sé si lo quieran leer para que quede ahí el registro. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí esa frase la hemos escuchado muchas veces, ¿no? El espiritual juzga todas las cosas espiritualmente. ¿No? Y curiosamente, cuando la palabra ahí juzga, es esta palabra anacrino. Y entonces, si ustedes lo piensan así, da una dimensión muy padre. Entender que lo que está haciendo el espiritual es viendo la lógica espiritual atrás de esa decisión que va a tomar o de eso que va a expresar como una palabra juiciosa, entendida, pero en el ámbito espiritual. Ahorita que decías eso, yo recordé, como a modo de comentario adicional, hace un tiempo en una predicación, escuchaba a tu papá justamente, y él comentaba lo siguiente, ¿no? Decía que él en algún momento llegó a preguntar, ¿no? Bueno, ¿en qué lenguaje está escrito la palabra, ¿no? Y obviamente pues luego salían los eruditos, ¿no? A decir, pues en griego, en hebreo, en arameo. Koiné. Y él les decía, no, está escrito en el lenguaje del espíritu. Así es. Y se me hace muy interesante hacer esta relación porque leyendo a otro autor que a mí me gusta mucho, creo que lo menciono mucho, que es Leibniz, él justamente habla de la lógica como el lenguaje universal, ¿no? Es decir, que tú podrás hablar el lenguaje que sea, ¿no? La lengua que sea, el idioma que sea, sin embargo, el razonamiento, por decirlo de cierta forma, está regido bajo la lógica, que es un lenguaje universal. Independientemente del lenguaje que tú hables, hay una estructura de inferencia válida, ¿no? Sea el idioma que tú hables, está ahí, ¿no? Y valida o invalida pues esos pensamientos, ¿no? Digo, a lo mejor yo sé que tu papá no se estaba refiriendo totalmente a eso, pero se me hizo interesante poder vincularlo justamente a la luz de esto que tú acabas de leer, ¿no? O sea, evidentemente este juzgar del que estamos hablando, de este juzgar que leemos en estos versículos, pues nos habla de eso, ¿no? De juzgar, de poder pensar, de poder razonar, analizar, ¿no? De poder analizar. Sí, porque uno se queda con la idea del juicio como si fuera una especie de... En otra connotación. Exacto. ¿no? Como hasta actitud soberbia. Exacto, ¿no? Mezclándolo con una cuestión de actitud, ¿no? Así es. Y que mucho se ha usado en la cultura cristianoide, decimos nosotros, ¿no? Un poco en tono de burla, que está esta expresión muy mal tomada, sacada totalmente de contexto de Jesús, de no juzguen para que no sean juzgados. Para que no sean juzgados. Que también sería interesante todo un podcast hablar de eso, a qué se refiere Jesús con eso, ¿no? Sí. Y de repente se nos ha hecho muy fácil salirnos por la tangente de no es que no hay que juzgar porque eso es como soberbio o es pecaminoso, cuando hay indicaciones como esta a hacerlo, que acabamos de leer, ¿no? O sea, hay que juzgarlo. ¿Y en qué sentido? En el sentido que te vas a poner a meditar en esa situación. Así y obviamente de rodillas, ¿no? O sea, siempre va a ser para nosotros una fortaleza traerlo delante del Señor. Claro. Pero va a tener sentido.
en esa lógica espiritual que es alta. Y de hecho, por ejemplo, yo hablaba en el episodio pasado de que no es que tampoco uno piense que es tu propio razonamiento nada más así en el que te hace llegar como a una verdad, sino que sabemos que hay un trabajo del Espíritu Santo, claro. Pues con tu mente, vamos a decirlo totalmente. así, ¿no? En tu pensamiento. Y como decía John Lennox, ¿no? O sea, tú estás también teniendo una relación intelectual, ¿no? Con la persona de Dios. Y que hay ¿no? una retroalimentación. Hay una en ese retroalimentación, ajá. Y bueno, también creo que entonces podemos entender que nuestra razón es una facultad que nos fue dada por Dios y Es un que, don. claro, es un don y que podemos hacer un buen uso o un mal uso, ¿no? Y que lamentablemente la naturaleza caída del hombre lo que ha buscado es tomar este don y convertirlo en el principal opositor a Dios mismo, Claro. ¿no? En la soberbia de la pretensión del entender o querer saber mejor que Dios. Y algo que quiero mencionar muy rápido de lo que decías es que estas leyes o estos principios que hablábamos el episodio anterior son cuestiones que les decía, son leyes lógicas que son muy lógicas, ¿no? En el sentido que yo lo leí, ¿no? Tomando como lo planteó ahí Aristóteles, o como dicen que lo planteó Aristóteles. Pero en realidad, si ustedes lo piensan, es algo que hacemos todos los días, aún sin ponerle los títulos, Claro, o sin saber. sí. O sea, es una forma muy natural del ser. Por ejemplo, ¿no? El determinar, detectar una mentira. Si no está aquí a mi izquierda, ¿no? A mi siniestra. Y él me llama por teléfono y me dice, ¿qué crees que estoy en París? ¿No? Es muy rápido entender que es una mentira. Claro. Porque estoy viendo la ley de la contradicción. No puede ser que lo estoy viendo aquí y que estamos platicando y que él me diga que está en otro lugar, ¿no? Y además yo lo estoy viendo que me lo está diciendo. Bueno, su mente sí puede estar en otro lugar, claro, ¿no? y de hecho muy seguramente. Sí, está como, ¿quién era el personaje que salía con los changuitos y ¿Homero? los platillos? Creo que sí, ¿no? Homero, Que le están hablando, le están diciendo, Y su mente ¿no? en Y otro su lado. mente está en otro lugar completamente. Ujú. Otro de los pasajes que hablan con esta expresión que me gustaría compartirles, que es muy interesante, ahí vayan preparándolo a ver, es Hechos 17, Ajá. ¿Qué versos? 10 y 11. 10 y 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea. Sí, veré. Sí. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué tal? Esa frase a mí me encanta de los de Berea. Y les puedo decir, son de las cosas que busco comentar a menudo cuando comparto. Sí, escudriñen, ¿no? Lo que se Pero está diciendo. fíjense, me encanta cómo lo plantea ahí Lucas, o sea, cómo le da toda la estructura a esa parte donde los menciona, porque la forma en la que te los plantea no era una gente soberbia así de, vamos a ver qué tal lo que estás Sí, a ver qué diciendo, tanto ¿no? sabes, Ajá. ¿no? Ujú, sí. Sino dice que tenían un corazón noble. Así es. Sí, y tiene que ver con, perdón que te interrumpa, Sí. ¿no? Tiene que ver con esto que hemos comentado en varias ocasiones también en el podcast, ¿no? Que es una búsqueda sincera de la verdad, Así es. ¿no? O sea, cuando tú realmente tienes esa actitud, ¿no? Como tú estás mencionando, que de hecho es una actitud de humildad, ¿no? También te lleva a una actitud de humildad de reconocer que pues, realmente no lo sabes todo, pero estás en búsqueda Claro. de eso, entonces puedes justamente actuar y discernir con esta actitud, ¿no? Sí, porque Que- puedes también buscar, entre comillas, la verdad simplemente con la intención de ratificar tu posición, no nada más... sí, que ya no sería una búsqueda sincera. Exactamente. ¿no? ¿Y sabes qué va a pasar? Que vas a ser entregado a eso. Y es una advertencia de Dios. O sea, Él dice que cuando nosotros llegamos con un corazón soberbio delante de Él, Ujú. Él nos va a entregar a nuestros pensamientos. Lo ponen un ejemplo ahí en los profetas, donde dice que si llegan con dioses en sus corazones, les va a hablar de acuerdo a sus dioses, ¿no? Los va a entregar, ¿no? Ujú. Entonces es una cuestión tremenda. Cuando nosotros llegamos con una actitud ya prejuiciosa, ¿no? Soberbia a final de cuentas, por eso no me sorprende que gente que está buscando, por ejemplo, con la clonación demostrar la inexistencia de Dios, Dios Claro. dice, va, órale, ahí tienes tu dolly, ¿no? Para que te agarres de eso con todas tus Sí, fuerzas. sí, sí. Dios mismo como entrega, y lo dice, ¿no? La palabra, Ujú. entregándolos a sus Sí, razonamientos. Sí, sus ¿no? razonamientos, sí. Y es tan importante ese tener un corazón humilde, y ahí me encanta por eso los de Berea, porque ellos dicen que tienen un corazón así, dispuesto, Ujú. Ujú. pero tenían una actitud que nos hace mucha falta. Claro. Y Ujú. que una vez que recibían, porque dice que la recibían con alegría, la Ujú. recibían con gusto la palabra, o sea, no los estaban viendo así barriéndolos de arriba abajo, a ver qué hora, Sí, a ver sí, estos sí. qué tienen que decirme, ¿no?
sino yo me los puedo imaginar como la gente cuando los ves con hambre, ¿no? Uh-huh. Que pueden con ser hambre. horas y horas de estar escuchando, pero hacían algo padrísimo. Ellos en lo privado iban y lo revisaban en la Sí, escritura. para ver si era así, ¿no? Y Dice. curiosamente la palabra que se nos traduce al español dice escudriñaban. Y curiosamente es la misma palabra que les decía, anacrino. Anacrino. Y ese escudriñar tiene que ver con juzgar, con preguntarse, y llegar a una determinación lógica, espiritual, ¿no? Y eso, podría decir, es lo que requerimos mucho para poder caminar seguros en la fe que estamos, ¿no? Y algo que pudieron hacer entonces fue constatar que lo que recibían de ellos era verdad. Y entonces, con más ganas iban a seguir escuchando más y más y más, y eso se iba a convertir en una koinonía, ¿no? Una relación de amor, de confianza, porque sabían que esos mensajeros que estaban ahí frente a ellos eran reales, ¿no? Lo que estaban hablando era verdad. Claro. Esto que hace Pablo en su momento, el poder predicar, tiene algo muy especial y como lo decíamos, no podemos quitar de ninguna manera la parte sobrenatural o espiritual de la fe, ¿no? En ningún momento estamos buscando plantear que todo es meramente racional o sí, o que se explica racionalmente, ¿no? De ninguna manera. Pero fíjense, hay algo que me gustaría leerles. Está en Efesios capítulo 3, está hacia el final del capítulo, y nos deja saber algo que es muy valioso, y más para nosotros, que ya Dios nos ha llamado a posiciones de liderazgo, de enseñar, por ejemplo. Enseñanza. Y yo podría decir a todo creyente, porque en realidad todo creyente tiene esa posición de una u otra manera con alguien más, o debiera tenerla. Y dice el versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, nuevamente, me parece englobado mucho de lo que estamos platicando aquí en esto. Hay este ruego que venga un conocimiento, un entendimiento, pero plantea que necesitamos entender algo que es incomprensible, ¿no? Y hasta el mismo pasaje parece contradecirse hablando de estos principios, pareciera contradecirse. Sí, y tiene que ver con el término de revelación, ¿no? Que del que estábamos hablando. Y del lenguaje del espíritu, ¿no? Porque hace poco salí de viaje y venía de regreso con mi compañero del trabajo, y son de esas personas con las que normalmente platicas en posturas distintas, ¿no? Y él me decía: mira, te voy a poner un podcast, pero no te lo vas a tomar muy personal. Muy, ¿no? Y obviamente era entretenimiento, nada más, no era nada serio. Y de hecho él me lo dijo, ¿no? Él aún lo podía reconocer y decía y los doctores del podcast decían que ¿por qué Dios no podía explicarse de una buena manera, ¿no? Y es que, como tú dices ahorita, parece contradecirse el versículo, ¿no? Parece que no es como muy claro, como no es muy entendido. Pero realmente hay toda una estructura lógica detrás de esto que es dotada por medio del Espíritu Santo, ¿no? Pero para eso necesitas esa actitud, a lo mejor honesta, ¿no? De poder y de querer acceder a esas verdades que Dios tiene. Claro, porque a lo mejor pensando también en esto, yo también lo que entiendo es justamente, por ejemplo, en la analogía que hacíamos de la obra de arte, ¿no? No nada más es que puedas, y creo que nos faltó añadir eso, que es importante, no nada más es que puedas ver en la obra pues la mano o las características, ¿no? Hablábamos del autor, sino que también puedes conocer al autor, ¿no? O sea, a lo mejor no la totalidad del autor, pero al ver su cuadro y reconocer que hay un autor, que hay un creador que hizo toda esa obra, también te puedes acercar a él y entonces justamente conocerle, ¿no? Conocerle más a profundidad. Y en ese sentido entonces ya no se te hace incompatible o ilógica muchas cosas, ¿no? Que si tú nada más te quedas en un cierto plano, pues no logras entender, ¿no? Y que cuando realmente ya te acercas, ¿no? Y tienes
esas experiencias, entonces entiendes, como decía Yerli, ¿no? Que pues lo más lógico es que yo confíe en que Dios tiene el control, porque sé que Él es todopoderoso, que Él ha prometido lo mejor para mí, y entonces, por ejemplo, el sufrimiento ya no me genera tanto conflicto intelectual, ¿no? Emocionalmente pues siempre nos genera conflicto, ¿no? Pero en el sentido de que puedo confiar en que Dios está cumpliendo un propósito y por lo tanto entonces el sufrimiento cobra otro sentido. Y para alguien que no cree, que no entiende todo esto, pues obviamente eso suena ilógico, ¿no? Suena completamente una locura. Y es que veo que propósitos de pasajes como este es darte o dejarte ver que no puedes. O sea, te está diciendo que presiones, ¿no? Que avances en el conocimiento de algo que nunca vas a poder lograr conocer. Claro. En su totalidad, ¿no? Entonces te ubica otra vez en tu posición. En tu plano. Yo he puesto un ejemplo, ¿no? Mi mamá escribió un libro, por cierto, no es anuncio, pero si les interesa, la recomendación. Este libro le tituló Desde un principio Dios. Sí, es un libro muy pequeñito, es así, esos que son pildoritas, uno se lo puede leer sentada, muy rápido, sí. Pero yo he puesto el ejemplo, ¿no? Estamos a la mesa y se imaginan que mamá está ahí sentada y yo recuerdo el libro y les digo, ay, ¿se acuerdan que leímos el capítulo de Un amigo inolvidable, ¿no? Que habla de alguien que es conocido para muchos de ustedes, Ricardo Quesada, ¿no? Alguien que amamos entrañablemente como familia. Y mamá escribió un libro un capítulo en su libro referente a él. Sí, recuerdo. Y yo les digo, imagínense, de Ricardo. Yo me imagino que lo que quiso decir la autora es que esto y lo otro. Cuando usó la expresión inolvidable, yo creo que se refiere a esto y lo otro, ¿no? Y frases ahí y con formas en las que lo plantea y que nosotros nos ponemos acá a debrayar. Y ya me imagino a mi mamá ahí sentada como diciendo, no, pues nada que ver, ¿no? O sea, literalmente era esto otro. O sea, para nosotros, ¿qué sería mucho más sencillo más que voltear y decirle? Preguntarle al autor, ¿no? ¿A qué te referías con esto, no? Y además, ¿saben qué va a suceder? Que tal vez de una frase de un capítulo, que no es muy largo, pero una frase puede desprenderse una conversación padrísima, sí, ¿no? Porque a final de cuentas ella buscó condensar mucha información en ciertas expresiones que ya en una conversación te las va a poder platicar. Claro, ¿no? y que no había necesidad de hacer una interpretación solo, ¿no? Hablando de que, pues, como si tú tuvieras que recorrer ese camino justamente pensando qué habrá querido decir el autor cuando lo tienes pues, a un lado, ¿no? Junto a ti y puedes preguntarle, ¿no? Porque además, curiosamente, abusando del ejemplo de la obra de arte, pues resulta que está en su galería, ¿no? Entonces tú podrías ir y decirle, ¿qué hay con este rasgo de aquí, no? Y tal vez no te va a explicar todo porque ni estás para llevarlo. No estás capacitado en conocimiento artístico, por ejemplo, para entender todo. Sin embargo, pero algo te va a compartir de su pensamiento, de su intención. Tú hablabas al iniciar este episodio de que podemos llegar a tener esta relación a nivel personal, pero intelectual con Dios. Me recordó de un pasaje bíblico. Créanme que ahora mi intención es que este episodio esté atascado de pasajes bíblicos. Sí, que tenga toda una fundamentación. En Jeremías, capítulo 29, es un pasaje esos que no sabemos de memoria, porque llegamos, insisto, a ser tan cortos o limitados en cómo entendemos o queremos entender las cosas, que por eso me gusta estos ejercicios de pensar, ¿no? De sacarlo. Y es el versículo 11. 29:11, ¿verdad? Sí. A ver, dale, Oli. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Digo, todo el demás se los aconsejo que lo sigan leyendo, está bien tremendo todo el mensaje de Dios, pero aquí él usa una expresión bien interesante y es Dios mismo hablando. Yo tengo pensamientos. Y no es querer abusar de una frase, es toda una realidad. Nosotros necesitamos entender a Dios y lo podríamos sacar de muchos extractos bíblicos, donde Dios habla que tiene pensamientos, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene deseos, ¿no? Obviamente en su nivel perfecto y superior y altísimo, infinito, ¿no? Y dice que sus pensamientos, también Jeremías lo dice, son más altos, ¿no? Que los nuestros, en un sentido de inalcanzables, en otra manera, pero que en su buena voluntad ha querido darnos a conocer parte de estos pensamientos, para que los hagamos también nuestros pensamientos con todo un sentido, ¿no? Y como decíamos en algún momento, también a nuestro nivel, ¿no? Claro. Algo muy interesante que te escuché predicar hace poco
era justamente como también no tendríamos que caer o tendríamos que entender que parte de lo que nos enseña Dios es justamente una parte, pero no logramos ver, como decía Pablo, ¿no? Vemos oscuramente, ¿no? Como a través de un espejo, ¿no? Por ahí algún autor decía que es un conocimiento análogo, ¿no? Que realmente es mucho más alto, tan alto que nuestra mente no lo logra comprender, y sin embargo no deja de ser verdad, porque es una verdad que Dios nos revela, ¿no? Y que nos da a nuestro nivel, ¿no? Y que de hecho estamos muy agradecidos, ¿no? De que Él más que suficiente. Claro. Y de que Él en esa infinita misericordia pues se haya revelado, ¿no? A nosotros. Un paréntesis ahí, dice un libro que platica la historia de Corrie ten Boom, que una de sus frases favoritas era: ¿por qué le pides a Dios que te revele las profundidades de su palabra si lo que ya entiendes no lo aplica? ¿No? Pensando en que de repente quisiéramos ir más allá y entender cómo, y Dios dice: con lo que te he dado, muchos misterios, ¿no? Tienes para rato, tienes ¿no? para la eternidad, claro. ¿no? O sea, suficiente. Y además, este pasaje que citabas ahí de 1 Corintios 13, ¿no? Vemos como a través de un espejo, pero tenemos la certeza que un día vamos a conocer como somos conocidos. O sea, vamos a poder estar con el Señor en la eternidad y vamos a entender. Y es padre, porque lo que Dios nos está prometiendo es que nuestro intelecto ya espiritual, ya no humano, ya no limitado, vamos a poder entender todas las cosas. Es una promesa ver a cara a cara, padre, ¿no? Pensando en nosotros que nos gustan estas cosas. Que Dios te diga: sabes que un día te voy a explicar todo y lo vas a entender perfectamente. Cosa que no podemos aspirar en realidad en este tiempo, sino en la limitación de nuestra capacidad. A ver si no nos pasa como en la película de la calavera de cristal, que le llega todo el conocimiento de pronto. Pues sí, y de hecho sí tendría sentido, ¿no? Pasaría ahorita, ¿no? Nuestra naturaleza ahorita no está constituida para soportar no tanto, capaz. ¿no? Es como si quisiéramos cargar una tonelada, pues nos va a aplastar. Yo pienso en Jesús, y es uno de mis temas que también he hablado mucho, que Jesús como hombre tuvo una revelación progresiva también de quién era Él. Es decir, por lo que alcanzamos a ver en la palabra, Jesús no tenía memoria de su divinidad, en un sentido. Eso. Porque imagínate, ¿no? En su capacidad humana, imagínate acordarte en el plano eterno, ¿no? ¿No? Sí, de esa posición, ¿no? En algún momento le preguntaban, se hacía la pregunta, ¿no? Si él conocía las cosas que iban a pasar, que dice: es que solamente las conoce mi Padre. Y la pregunta está: ¿él las conocía o no? ¿Jesús las conocía o no? Yo te puedo decir que en los dos sentidos, como hombre, no. Sí, porque tenía la condición humana. Como Dios, pero exacto. Voluntariamente, no. Y es una capacidad del Todopoderoso. Porque tú dirías: entonces no es todopoderoso o no es omnisciente porque no todo lo sabe. Por ahí va, ¿no? El cuestionamiento, no sé si te acuerdas de eso. Y sí, Dios es Jesús omnisciente con los atributos de Dios, pero es todopoderoso y voluntariamente. Sí, se despojó de la condición. Pero no pensando en este conocimiento, que otra vez son esas cosas que nuestra mente no alcanza. Claro, pero entiendo. Claro, pero en su decisión dejó eso solo en la potestad del Padre. Y el Espíritu Santo igualmente dijo: podríamos saberlo por nuestra capacidad o nuestra omnisciencia, pero voluntariamente, que es todo otro tema, hablando de quién es Padre, quién es Hijo. Sí, yo sé que Santo es algo saliendo un poquito de aquí va a salir, pero está padre porque es parte de ese ejercicio de entenderlo, ¿no? De aquí va a salir otro podcast, otro episodio. Jesús y el Espíritu deciden dejar eso en la sola potestad del Padre. Entonces esa respuesta lleva dos vertientes. Él como hombre dice que necesitó estar en la comunión con Dios constante para saber aún qué seguía, ¿no? Y dice que él no necesitaba que nadie le hablara de lo que había en el corazón de los hombres porque el Padre se lo revelaba. Entonces había una relación. Claro. Jesús como hombre caminó en el poder del Espíritu Santo, igual que como nosotros lo necesitamos hoy. Por eso es bien interesante, hablando esto de la memoria o de si tuviera él la capacidad de entender todo lo que necesitó para el ministerio como hombre. Como Dios, pues total y absolutamente. Y hay comentarios por ahí, a mí me los han hecho, que dicen: pues qué caso tiene si era Dios. Error, ¿no? Error. Sí, como desacreditando lo que él hizo como hombre, ¿no? Exactamente. Como sí, ¿no? Sí, y algo que es muy claro en la palabra es 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Pero y lo dice claramente, ¿no? En Filipenses, ¿no? Esto que citabas, él se despojó voluntariamente de su divinidad. Y yo puedo decir algo que es un poco atrevido.
sí puede causar controversia, porque Está bien. la he causado. Échale. Y es que, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, Jesús nunca echó mano de su divinidad en realidad, estando como hombre. Es decir, los milagros que él llevó a cabo Sí, eran por no medio fueron del como Padre, Dios, ¿no? exacto, Del fue por Espíritu medio de Santo. la obra del Ajá. Espíritu Santo. Sí, Porque recordemos completamente que de él acuerdo. necesitó ser embestido con poder del Espíritu Santo para su ministerio. Entonces, no es que jugaba y echaba mano de su divinidad. Es que ahí sí sería una especie de trampa, ¿no? Ujú, exacto. O sea, ahí sí tendría... Descalificaría. Exactamente, sí se descalificaría, claro. Ujú. Bueno, pero ese Bueno. es otro tema ya para otra ocasión. Está bien, ya después le podemos dar, lo agregamos a la lista de una temas, más, ¿no? porque ya hay bastantes Bueno, temas. había comentarios, ¿no? Con respecto a Rabí Zacarías, ¿no? Que tú tenías preparados. Bueno, a lo mejor ya me adelanté, tenías más versos que Mira, hay querías un par de compartirnos. versículos más que quisiera compartir. Sí. Realmente no sé cómo vayamos de tiempo. Probablemente el tema de Rabí Zacarías es todo un tema que también me gustaría viéramos Sí, solamente la podemos hacer superficie un programa, o ¿no? hacer un programa específico. Ujú. Eso, en esta Sí, ocasión sí. me gustaría en todo caso plantearlo Ok. para dar continuidad a esto que estamos platicando. Ujú. Tú citabas algo que les mencionaba también, que se me hace muy importante, y es uno de mis capítulos favoritos o de mis porciones favoritas de la Biblia para compartir, ¿no? Y es curioso porque creo que siempre que comparto empiezo con esa expresión. Este es uno de mis pasajes favoritos. Bueno, lo que también podemos ver es que tienes muchos pasajes Sí, favoritos. no, Muchos, está muy bien. Creo que esa parte de la Biblia, o sea, la Biblia es la que... Exacto. Bueno, es toda la Biblia entonces, Es la ¿no? Biblia. Pero me gusta mucho compartir de este pasaje de la Biblia, y está en 2 de Pedro, tú lo citaste hace un momento, pero me gustaría que lo leyéramos, Sí. porque hay un mar de cosas. Yo les voy a decir, si quisiera, y lo hice alguna vez en un estudio entre semana, me fui parte por parte y fue muy rico. Bueno, a mí me encantó, yo fui el primero bendecido por lo que Dios nos empezó a hablar a través de esto. Decimos eso continuamente aquí, que somos los es primeros padrísimo. en Sí, en aprender y en aprender. ser Y bendecidos. esa es la parte sobrenatural Sí. de esto que estamos Así es. platicando, ¿no? Así Y que es. es lo precioso el poderlo vivir. Bien, el primer capítulo de 2 de Pedro, Ajá. los primeros versículos viene hablando Pedro de cómo nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que la de los discípulos, o sea, nos fue dada, y uno lee los hechos, sobre todo los evangelios, y uno dice, wow, o sea, pasaba caminando Pablo, Pedro, y su sombra hacía que la gente sanara, ¿no? O sea, Ujú. y ese tipo de cosas, y dice aquí Pedro, pues a ustedes fue dado igualmente que a nosotros, ¿no? Luego el versículo 3 dice algo que es de esas cosas demasiado grandes para comprender, pero que tiene toda la lógica. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que también es un tema que ya plantearon un poco, ¿no? Así es. Cómo todo está sujeto a corrupción. La corrupción. Y bueno, nada más esto que acabamos de leer da para muchísimo. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención de esto. Y viene planteando de la obra completa de Dios, ¿no? Él hizo todo, nos dio a Jesús, y en Jesús nos dio, dice, todas las cosas. Pero fíjense qué invitación hay en el versículo 5. Dice, ustedes también, ¿no? Hay una versión que dice, por esta causa, ahora ustedes, o por razón de esto que les acabo de decir, ustedes, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo que les acabo de decir, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice que si estas cosas abundan en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos. Ni sin fruto, que es el ocio es otro gran tema a hablar en esta generación. Les voy a hacer un paso así muy rápido. La fe es un don de Dios. Por eso dice, añadan a la fe, no dice obtengan la fe. La fe viene por el oír, ya lo platicábamos, ¿no? Y es un don de Dios. Pero sí nos pide que a la fe pongamos virtud. Y por virtud tenemos que entender la práctica de la fe. La virtud tiene que ver
con el ejercicio de magistral, por así llamarlo, de lo que entendemos. Por eso hemos usado la expresión como un virtuoso de un tema o el otro. Es alguien que lo desarrolla o lo aplica muy bien. Entonces, ¿tienes fe? Ok, está muy bien que lo creas, pero como dijera Santiago, vívelo. Añade virtud. Y a la virtud añade conocimiento. Y es esto de lo que estamos hablando. Y este conocimiento que usa aquí Pedro es la gnosis que entendemos, ¿no? Que es este conocimiento intelectual. No está hablando de alguna especie de cosa mística que de repente queremos mistificarlo todo. No, sí está hablando literalmente de un estudio, de un ponernos a meditar y crecer en conocimiento. Pero aquí nos advierte algo bien importante y que esto es una advertencia para nosotros tres en la mesa. Claro, dominio propio. Y nos está pidiendo que a lo que hemos puesto nuestra diligencia, porque es de diligencia, de ocuparse y permanecer, nos pide que seamos prudentes, que pongamos dominio propio. ¿Qué sucede con el conocimiento? Es una pregunta para ustedes. Te puede envanecer, ¿no? Te puede llevar a justamente eso que decíamos, ¿no? A tener una actitud de orgullo, ¿no? Sí, inclusive, tener un concepto, como dice, diferente, ¿no? Del que debemos de tener. Sí, o menospreciar. Sí. Eso es lo que entendemos hacer. Crecemos, ¿no?, en nuestra soberbia y descalificamos a todos los que no entienden lo que nosotros entendemos o creemos. O supuestamente entendemos, ¿no? Y aquí hay una advertencia muy sabia de Pedro. Dice, ok, busca, crece, pero a eso contrólate. Claro. Porque va a haber quienes no lo entiendan. Por eso a tu dominio propio tienes que añadir paciencia. Porque en tu paciencia tú lo vas a compartir. Porque el gran sentido de lo que el Señor nos ha revelado es compartirlo. Claro. Por eso esto que estamos haciendo. Claro. Estamos buscando dar de lo que entendemos que el Señor nos ha dado. Pero necesitamos ser pacientes. Sobre todo aquí, Oliker y yo podríamos decirlo más que mi queridísimo Noé, aunque también en su función profesional. Pero como papás, los porqués de los niños, ¿no? O sea, claro, son un que podría ser un porque sí, ya cállate, ¿no? Sí. O puedes aprovechar cada oportunidad para irles enseñando a su nivel, conforme a lo que pueden entender. ¿No? Además hacen preguntas a veces que no. Dices, caray, sí. Dame 10 años para pensar. Y siempre ves la opción, ¿no? De contestar, de hacer la respuesta corta o realmente tomar el tiempo para... Y se requiere paciencia. Y justo habla de paciencia, sí, ¿no? Totalmente. Sí. Y en la paciencia, obviamente, vamos a poner piedad, porque esto se trata de Dios. Y nunca se nos tiene que olvidar que esto se trata de Dios. Y piedad no lo tenemos que ver como misericordia nada más, sino piedad literalmente quiere decir temor a Dios o reconocimiento de Dios. Y este amor a Dios nos va a llevar a amar a la gente, a tener un afecto fraternal, que tiene que ver con esta paciencia, este cuidado, sí, interesarnos, vernos como ¿no? comunidad. Porque lo que llega a suceder con los doctos o los muy sabios, ¿no? Es gente que se tiende a aislar, ¿no? Y a regordearse en su conocimiento, por lo mismo que ha menospreciado a todos los demás. Entonces, dice, añade afecto fraternal y este amor que siempre tiene que moverse. O se llega a sentir incomprendido, ¿no? ¿También? ¿no? O sea, y eso hace que se aleje un poco, ¿no? Así como que, pues no logro que me entiendan, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente es un ejercicio de paciencia, ¿no? Al que es uno llamado, ¿no? A partir de... Y parte del afecto fraternal que habla es esta intención de dar de lo que se ha tenido, o de lo que se ha recibido. Porque además, algo que insisto de la virtud es que es algo que va a afectar directamente la forma en la que vivimos, ¿no? Ya más adelante vamos a ver una propuesta en este sentido de lo que es la verdad y cómo llegar a ella, pero... tiene que ver con este dar, ¿no? Este dar de lo que yo he creído esto, he vivido esto, tiene todo este sentido y esta lógica espiritual y te lo comparto porque yo anhelo que tú vivas lo que yo vivo. Claro, y porque el anhelo es que los otros también pues accedan a esas verdades, ¿no? Así es. Muy bien, amigos, pues creo que por cuestiones de tiempo tendremos que concluir este episodio. Nos despedimos de momento, pero bueno, obviamente quedan sobre la mesa todavía bastantes cosas que comentar, muchísimas. Sí. La invitación primero es a pues que cada uno de ustedes que nos ha escuchado y que nos ha escuchado hasta este momento, pues pueda considerar esto que hemos podido comentar y que bueno, la intención, pues como hemos mencionado, es que sea de utilidad. Nuevamente, Yerli, te agradezco un gusto, tu participación, tu presencia. Y pues el poder compartir con nosotros todo este amplio tema, ¿no? También pues mi amigo Oliker Gutiérrez,
Sí, pues bueno, gracias a ti también, Noé, gracias Yerli también por acompañarnos. No, gracias. La verdad es que bastante fructífera esta sesión, este par de sesiones, principalmente, bueno, para mí, como habíamos comentado anteriormente, ¿no? Tenemos la ventaja de que el estar aquí nos ayuda a ser los primeros en entender muchas cosas, a recibir muchas cosas, ¿no? Así Entonces, es. Sí. esperamos que subsecuentemente también ustedes que nos están escuchando pues puedan ir recibiendo un poco, ¿no? de lo que Dios tiene vastamente para nosotros, ¿no? En todo este conocimiento. Muy bien, pues yo me despido, les damos las gracias por habernos acompañado en este episodio más. Les pedimos que estén pendientes a las nuevas publicaciones en nuestras redes sociales. Recordarles que estamos en YouTube, estamos en Facebook, iBooks y en Spotify, por si nos gustan seguir por esas plataformas. Y pues bueno, estén pendientes con los siguientes temas. Muchas gracias, Yerli, nuevamente. No, un gusto. Espero podamos contar con tu presencia en el futuro para otros temas. Claro que Muchas sí. gracias, Noé, también. No, y de que es un privilegio poder estar con mis amigos, pues compartiendo todo esto. Es Así muy es. a gusto, ¿no? Así Muy es. a gusto. Y bueno, pues gracias a Dios también por esta oportunidad que nos da. Nos despedimos, no sin antes recordarles que no hay tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y tu opinión. Hasta la próxima. Hasta luego. I sit around getting older. Autumn grows colder in my mind. With a